buscado que Dios les sea en la enseñanza, que Cristo sea manifestado en nuestro cuerpo humano. Él quiere que nosotros manifestemos a Cristo. ¿Para qué? Para que la gente lo conozca a Él, a través de nosotros, a través de la enseñanza, de la prolija enseñanza que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Y acá estamos en el capítulo 6, que es muy maravilloso, y venimos de ahí del capítulo 1, como todo tiene coincidencia con la mujer que estuvo en el esposo de Jacob y bueno, y fue a buscar agua al esposo. Y hoy estaba Jesús ahí y Jesús le ofreció a la mujer agua de vida. Y la mujer se la pidió. Y ella alcanzó la vida eterna porque creyó en Él. ¿No? Creyó en Él. Y después el paralítico ahí en la fuente de Bethesda, casa de misericordia. Y bueno, y antes de la misericordia de Dios se alcanzaba por medio de la ley de Moisés. Pero nadie cumplía la ley de Moisés, por lo tanto nadie alcanzaba la misericordia de Dios, ¿no? La justicia de Dios. Porque lo más importante de la ley era la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y nadie alcanzaba eso. Entonces Jesús, Dios vio eso y mandó a su Hijo para que el hombre alcance la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿No? Por medio no ahora de la ley, sino por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por eso nos gozamos por la venida del Señor. Porque sin Él, nosotros nunca hubiéramos alcanzado la misericordia, la justicia, la salvación, nada. Cumplir los mandamientos no lo hubiéramos alcanzado. Porque los mandamientos no los tenemos que cumplir. Los mandamientos se cumplen en nosotros. ¿Cuándo? Cuando vivimos y andamos en el Espíritu. ¿No? Cuando vivimos a través de la obediencia a la palabra. La palabra nunca nos lleva a ir en contra de los mandamientos de Dios. Y no que por el contrario, ¿no? Nos enseña cómo los mandamientos de Dios se cumplen en nosotros, sin nosotros, ¿no? Por medio de Cristo, por medio del Espíritu. Bueno, entonces, vemos en este capítulo el pan de vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Y empezamos a leer en el versículo que no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? El 25. Y Jesús el pan de vida eterna. Había un pan anterior al pan que era Jesús, que era el maná. El maná fue dado por Dios a los israelitas cuando ellos salieron de Egipto y tuvieron hambre en el camino. Entonces Dios mandó el maná, era como una galletita de carne. Según dice lo que usaba, ahí yo hablo por otro. Era algo que se deshacía fácilmente. Y con eso se alimentaba. Ese alimento se echaba a perder energía. Duraba poco tiempo, no tenía mucho tiempo de durabilidad. Y ese alimento, el maná, representa a Cristo hombre. Cristo hombre no duró mucho tiempo, 33 años y medio aquí. Después se fue. Ahora ellos, después de que estuvieron en el desierto comiendo el maná, ¿no? Durante un tiempo largo, el maná cesó. ¿Cuándo cesó? Cuando cruzaron el Jordán. Pero vino otro alimento que reemplazó el maná. ¿Y cuál era ese alimento? La espiga tostada. ¿No? Como que se hacía la harina. ¿No? El trigo. Y bueno, muchas otras cosas. Entonces ahora el maná con el trigo. Y ese trigo, la espiga tostada, representa al Cristo resucitado. Y de ese Cristo nosotros comemos. De ese Cristo, como ese Cristo resucitado.
Y ese Cristo resucitado era el pan que descendió del cielo. Ese Cristo, ese pan, cuando comemos ese pan, entonces ese pan nos da vida, vida eterna, vida saludable. ¿No? ¿Por qué saludable? Porque nos separó de la enfermedad que nosotros teníamos en Adán. ¿Cuál era la enfermedad que nosotros teníamos en Adán? El pecado. Y Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, Él nos hizo libre del pecado y del poder del pecado. Ahora el pecado no nos puede obligar, por medio de la concupiscencia que hay en nuestro cuerpo humano, no nos puede obligar a pecar. Si pecamos no es porque nosotros queremos, sino que si pecamos es porque descuidamos la parte espiritual, ¿no? Descuidamos la vida eterna. Y nosotros hemos recibido vida. Cuando hemos creído en Jesucristo, hemos recibido vida, ¿no? Una vida resucitada, ¿no? La vida que dice Pablo ahí en Romanos capítulo 1, verso 4, que si alguien lo encontró, me puede leer, por favor. Ustedes que tienen más actividad en buscar los versículos. Romanos capítulo 1, versículo 4, creo que. Sí, la 1, por favor. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dios que fue por medio de la resurrección de entre los muertos, ¿no? Y ahí en Efesios capítulo 1, versículo 17 y 19. Efesios 1, 19, ¿qué dice? Esta no es mi Biblia, la que tengo en la escuela de la Universidad. Yo mi Biblia me olvidé el portafolio, me olvidé el resto de adentro, y estoy marcando la espalda de Dios. Lo hicieron en la disculpa. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Un poquito más. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, que nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos la vida que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esa vida, Efesios, que leyó la hermana, dice que fue la supereminente grandeza de su poder. Es decir, ¿qué usó el Padre para resucitar a su Hijo y darle vida? La supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál era la supereminente grandeza del poder de Dios? Era su propia vida. Él usó su propia vida para resucitar a su Hijo de entre los muertos. Y esa vida nosotros recibimos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y esa vida le dio vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Y ahí nosotros experimentamos la regeneración. Experimentamos la regeneración de nuestro espíritu. Y lo primero que se manifestó en nosotros cuando hemos sido regenerados, lo primero que hemos experimentado fue el amor. El amor a Dios. Entonces, cuando nuestro espíritu pudo amar a Dios, entonces tuvimos la experiencia de la salvación. La experiencia, no el conocimiento, la experiencia de la salvación. Alabado sea Dios, que nuestro espíritu fue salvado de la muerte, de la condenación, del infierno, ¿no? Por medio de la vida de resurrección que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y fíjese que cuando Cristo recibió la vida del Padre, ¿no? Y fue resucitado, dice en Romano 1:4, creo que sí, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de su santidad.
Es decir, que cuando nosotros somos conscientes, ¿no?, experimentamos la salvación. Escuche bien, cuando nosotros experimentamos la salvación por medio de la vida de resurrección, entonces esa vida nos da conciencia a nosotros de que no podemos pecar voluntariamente, porque se nos fue dado el Espíritu de su santidad. El Espíritu de su santidad nos hace saber a nosotros que nosotros, en nuestro espíritu, no podemos tener más relación con el pecado. Esa santidad está en nuestro espíritu. Ahora nuestro cuerpo y nuestra alma no ha sido santificado cuando somos salvos. Eso viene ahora. El Espíritu, ahora somos santificados ya por la palabra y por medio del Espíritu Santo y por medio del cuerpo y de la sangre del Señor. Somos santificados. Por eso Jesús decía, volviendo a Juan, gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. No sé si están entendiendo. Amén. Es muy importante eso. Después está la grabación que lo encomiaron. Ahora ¿qué dice, hermanos amados? Estamos en Juan capítulo 6, ¿verdad? Versos 25 en adelante. Voy a saltar varios versículos. Ahora, nosotros vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando nosotros participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, entonces vamos a comer y beber. Y cuando comemos y bebemos, ¿no?, entonces la vida que hemos recibido, ¿no?, se va desarrollando en nosotros. Esa vida se llama Jesús. Jesús se va desarrollando, va creciendo en nosotros. Por eso tenemos que participar del cuerpo y de la sangre del Señor, para que la vida que está en nosotros se desarrolle. Pero primeramente tenemos que entender que cuando participamos del cuerpo, estamos diciendo que nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, el hombre viejo no es la carne, el hombre viejo es la vida que nosotros teníamos en el alma. Ese es el hombre viejo. Bueno, nuestro viejo hombre, Jesús lo llevó a la cruz y lo mató. Que Jesús en su cuerpo llevó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él cargó con el pecado de todos nosotros, ¿no? Cuando participamos de la carne, es decir, que Él bebió la muerte que nosotros merecíamos y nosotros vivimos la vida que Él recibió. Alabado sea el Señor. Cuando comemos el cuerpo del Señor, estamos comiendo vida y favorece a nuestro interior, a esa vida que hemos recibido. Esa vida tiene que crecer. Fíjense lo que dice ahí Pedro capítulo 2. Primera de Pedro. Recibí como niño recién nacido, como dice, 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las reflexiones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis a la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El que crece no es nosotros, el que crece en Cristo es nosotros. Esa vida se tiene que crecer, tiene que llegar a ser lo que dice ahí en Primera de Corintios, creo que es capítulo 2, capítulo 1, donde dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Primera de Corintios o Romano, no me acuerdo. ¿Cómo? Primera de Corintios capítulo 2 dice el pastor Michel. Amén, lo podemos leer entonces, hermano.
Sí, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado del alma. el espiritual, pero ahí dice el hombre espiritual, en otra versión. Dice el espiritual nada más, mi hermano. En cambio, el espiritual dice. Sí, pero el versículo anterior dice el hombre natural. Sí. Entonces, por lógica, el hombre espiritual, Amén. entonces es Cristo en nosotros. Él es como un niño recién nacido. Y ese niño tiene que crecer hasta ser un hombre que gobierna su casa. Y la casa de ese hombre nuevo es nuestro cuerpo humano. Y él gobierna desde nuestro espíritu hasta nuestro cuerpo físico. Todo nuestro ser gobierna. Cuando Cristo llega a ser el hombre espiritual en nosotros. Nosotros somos espirituales a causa de que Cristo está en nosotros. No a causa de algo que nosotros hagamos. Lo que nos hace espirituales a nosotros es Cristo. Puede ser un niño espiritual, un mancebo o un hombre espiritual. Y la enseñanza del Evangelio que nosotros lleguemos a ser hombres espirituales, ¿para qué? Para que Cristo, como dueño de su casa, pueda darse a conocer. La Iglesia en todos estos 500 o 1000 años no predicó el Evangelio. Porque nunca se manifestó Cristo. Se manifestaron doctrinas, enseñanzas, pero Cristo no es conocido. El Cristo resucitado. Jesús es conocido, pero el Cristo resucitado no es conocido. Ahora, ¿qué es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio no es repartir tratadito en la casa. No es hacer como nosotros hacemos programas de predicación por YouTube o Facebook. No es agarrar una Biblia y subirse a una plataforma y hablar de Cristo. Eso no es predicar a Cristo. Eso es anunciar el Evangelio que tenemos que hacer. Predicar a Cristo es dar testimonio. Es dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Es manifestar personalmente, individualmente, cada uno las virtudes de Cristo. El amor, la misericordia, el perdón, ¿no? La ayuda mutua. Todo lo que es Cristo en su humanidad, nosotros lo tenemos que manifestar, darlo a conocer a ese Cristo. Y nosotros nos hemos ocupado más en predicar el Evangelio en anunciar el Evangelio que dar a conocer a Cristo. Acá somos todos vivos. Ahora vamos a nuestra casa y cerramos la puerta. Y ahí cambia el carácter. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con el almacenero, con el libro. Ahí cambia todo. Está Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que manifestar a Cristo. Es decir, la vida. La vida. Esto que nosotros vamos a compartir ahora, eso va a fortalecer para que nosotros podamos manifestar, para que esa vida se pueda manifestar en nosotros. Vamos a comer del pan y de la sangre de Cristo para que podamos ser fortalecidos a fin de que esa vida sea una realidad en nosotros. Porque Cristo tiene que llegar a ser un hombre espiritual en nosotros. Nosotros tenemos que dar a conocer, ¿no?, las virtudes de Cristo a través de compartir. No solamente que nosotros vamos a declarar que nuestro viejo hombre fue crucificado, de muerte sepultado, sino que nosotros vamos a declarar también que Cristo resucitó. Y también vamos a declarar que Cristo vive en nosotros, ¿no?
y que vamos a declarar que, es decir, que nosotros tenemos que, creo que muchas veces se nos decía que nosotros teníamos que dar testimonio. El Evangelio se predica por testimonio. Y eso es así. Pero ¿cuál es el testimonio que tenemos que dar? El testimonio de Cristo. No nuestro testimonio. Nosotros damos a conocer el testimonio de Cristo en nosotros. El testimonio que gana las almas es el testimonio de Cristo en nosotros. Me acuerdo que se hicieron muchas campañas en muchos años que estamos en el Evangelio. Gigi Ávila, Anacondia, y tantos hermanos. Y ellos hicieron bien su trabajo. Pero resulta que cuando la gente venía a la iglesia, no se encontraban con Cristo, se encontraban con nosotros. Y Cristo no estaba formado en nosotros. Entonces la gente dice, yo me vuelvo donde estaba. No, porque no había amor, no había misericordia, no había perdón, no había unidad. ¿No? Uno pensaba de una manera, el otro pensaba, y eso no es dar a conocer a Cristo. Lo que nosotros tenemos que predicar, dando testimonio de Cristo en nosotros. Y cuando estamos más en los problemas, más ahí tenemos que dar a conocer a Cristo. ¿No? Cuando estamos en las luchas, ¿no? En donde no hay nada a favor, cuando viene la rabieta o la escasez, entonces ahí tenemos que dar a conocer a Cristo. No, fíjense que Cristo pasó por la prensa de aceite, no por la prueba, por el Getsemaní. Y él ahí estaba cargado su alma y se arrodilló. Y le dijo, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Mas no sea mi voluntad, sea tu voluntad. Y dice que fue fortalecido ahí en ese lugar de oración y pudo llegar a la cruz y dar su vida por nosotros. En eso tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que ser como Cristo en su humanidad. ¿Vio? ¿Cómo fue Cristo en su humanidad? Él hacía bien a todos los hombres. Jesús perdonaba al pecador, sanaba a los enfermos, tocaba al leproso, el leproso era curado. No le hacía asco a nada, Señor Jesús. Él se dice con los borrachos, se juntaba y comía con ellos. Y también decían otros que, no dice que él lo hacía, decían otros que él era un bebedor de vino con los borrachos. Yo no sé si, no creo que él hiciera una cosa así, porque le daría motivo a los borrachos para seguir tomando. No, pero dice que él estaba ahí se sentaba con ellos, y seguramente que, como él dijo, que él no vino a buscar a los justos sino a los pecadores. No, habrá tocado a la mujer adúltera, la tocó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y todos se fueron. Ni yo te condeno. El único que la podía condenar a esa mujer era Jesús, y Jesús no la condenó. La perdonó a ese profeta y no lo haga mal. Esa es la conducta que nosotros tenemos que tener. Esa es la expresión que nosotros tenemos que tener. ¿No? Tenemos que expresar a Cristo. Cristo se tiene que dar a conocer a través de nuestro cuerpo humano. Si no, déjenme decirles que no estamos predicando el Evangelio, y todo lo que nosotros hagamos en las iglesias es inútil. No, es inútil. Lo que salva las almas es cuando nosotros damos a conocer la vida que hemos recibido. Y esa vida se llama nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que dar a conocer de a poquito, hermano. Un día a la vez. Vamos a fracasar muchas veces en el intento, pero no lo tenemos que desanimar. Tenemos que insistir. Y cuando nos equivocamos, tenemos que decir, Señor, perdóname, hoy no lo pude lograr. Pero te pido que me ayudes para que se pueda manifestar
presentar la vida de tu hijo en mí, para que pueda predicar verdaderamente el Evangelio. Yo quiero predicar el Evangelio al mundo, y la única manera de hacerlo es con Jesús, hecho una realidad en nosotros, como el hombre espiritual. No, ese es el predicar el Evangelio. Pero para lograr eso, nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor. Y el Señor acá en Juan dice así, y terminamos, ¿no? Juan capítulo, dijimos capítulo 6, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. En el 60, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: mira, esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos comunicaban de esto, le dijo: ¿esto se ofende? No, nosotros no hemos engañado con el Evangelio, creyendo que poniendo unos parlantes al aire libre, agarrando un micrófono, estábamos predicando el Evangelio, pero nosotros éramos para vergüenza del Evangelio, porque no dábamos testimonio de Cristo en nosotros. Siempre éramos nosotros, queriendo solucionar los problemas, queriendo salir de las dificultades, ¿no? Pero es porque no teníamos conocimiento en aquel tiempo. No había maestros de la palabra, no había quien nos instruyeran en la verdad. Pero ahora ustedes tienen privilegio de que ahora tienen hermanos que les enseñen. Lo que nosotros hablamos costó mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento nos costó a nosotros alcanzar este conocimiento. Y sabemos que este conocimiento no puede permanecer en nosotros, sino que lo tenemos que dar a conocer. Entonces dice Jesús: gloria al nombre del Señor. En el 53 vamos a leer: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida permanentemente en vosotros, dice en alguna otra versión. Pero acá dice: no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, es mi permanece. Tenemos que participar de la mesa del Señor, siempre. Antes la mesa del Señor era tan hermosa la mesa del Señor. Hoy los hermanos se van de las iglesias sin pensar en que no, fuera de la iglesia no pueden participar de la mesa del Señor. No, se van y no dejan de participar. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona queda a merced del diablo. Si bien la vida de Dios está en él, pero al haber dejado de participar de la mesa del Señor, entonces él deja de estar en Cristo y ya él se hace responsable de su propia vida. Va al mundo con esa vida y el diablo lo encadena y le impide volver a esa persona. Muchos hermanos quieren volver y no pueden. El único que lo puede hacer volver es Dios. El único que tiene poder para hacerlo volver. Y nosotros por eso le dedicamos al Evangelio. Dedicar el Evangelio significa manifestar la vida de Cristo en este cuerpo humano. Como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4, 12, 7 en adelante, o 12 en adelante. Eso es predicar el Evangelio. En todo momento nos negamos constantemente, vivimos negándonos a nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos solos, o cuando estamos acompañados por 2 o 3, o cuando estamos en la iglesia, vivimos negándonos a nosotros mismos para que la persona que está con nosotros se encuentre con Cristo, con ese Cristo que está dentro de nosotros. Porque tienen que conocer a Jesús, la gente.
las virtudes de Cristo. Entonces dice en el 55, el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué es verdadera? Porque nos da vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, declaramos, cuando participamos del cuerpo del Señor, que vivimos por medio del Señor, por medio de su vida. El yo ya no existe. El yo puedo, yo soy, ¿no? Cuando yo participo del cuerpo del Señor y de la sangre de Cristo, estoy diciendo, Cristo vive en mí. ¿A quién se lo digo eso? A los hermanos, pero se lo digo también a los demonios y a los principados y potestades. Se lo declaro. Y ellos no se pueden acercar. No, porque nosotros estamos escondidos con Cristo y en Dios cuando participamos de la mesa del Señor. Participar de la mesa del Señor nos da tranquilidad, nos da refugio, nos da cobertura, nos da protección, nos da una salud, ¿no? Una salud constante. Porque al estar nosotros en comunión con el Señor, y el Señor está en comunión con nosotros, Él es el responsable de nosotros. Él se hace responsable de nosotros todas las áreas. Sí, pero pastor, usted sabe que yo no tengo para comer. Usted dirá así. Es un momento de prueba. Dios quiere darte a conocer tu fe. Porque muchas veces Dios nos prueba no para que Él nos conozca a nosotros, sino para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. ¿No? Y entonces en el momento de prueba, ¿qué hacemos? Lo que hizo Jesús. Nos arrodillamos y oramos al Padre. Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. No, aún en las pruebas es la tuya. Nos da a conocer a Cristo a través de nuestro cuerpo humano, es una vida de sufrimiento. No es una vida de gozo. Es una vida de sufrimiento al principio, porque no estamos entendiendo plenamente. Pero después sabemos que los apóstoles, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas que ellos tenían, dicen que cantaban alabanza. Porque ellos dicen que tenían por un gran privilegio, ¿no? Padecer por causa del Señor. Y cuando nosotros queremos dar el testimonio de Cristo a través de nuestro cuerpo humano, vamos a sufrir, pero también nos vamos a gozar. ¿No? Porque estamos siendo participantes de sus padecimientos, ¿no? Mirando siempre la recompensa que nos espera en los cielos. ¿Amén, hermano? Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Ahora nosotros vivimos por el Señor. ¿No? Tenemos que declararlo eso de una manera práctica. ¿Cómo lo declaramos? Ya lo vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. No, ya lo que yo era en Adán ya se terminó. Mi derecho, todo mi razonamiento, todo eso murió. Ahora Cristo vive en mí. Y así como Cristo fue obediente hasta la muerte, yo por manifestar a Cristo en mi cuerpo humano, voy a ser obediente con la ayuda del Señor, por supuesto. No, voy a obedecer hasta la muerte, voy a obedecer al Señor. Y sabemos que hay doctrina, decía el pastor, que nosotros tenemos que obedecer, y la base de la obediencia es el amor. Es el obedecemos por amor al Señor. Lo amamos porque estamos entendiendo la mesa. Estamos entendiendo lo que Él hizo por nosotros. Él entregó su vida, derramó su vida, su sangre. Esa sangre nos alcanzó
nos limpió de todo pecado, de toda inmundicia. ¿No? Entonces ahora le obedecemos porque le amamos. No, porque Él nos amó primero, dijo el pastor Nicolás. Estando nosotros muertos en delitos y en pecado, Él nos amó. Entonces, hermanos amados, vamos a participar de la mesa del Señor con gozo. No, porque Él nos limpió, Él nos santificó. Pero a la vez le pedimos ayuda al Señor para poder predicar el Evangelio, ¿no? Dando testimonio de que Cristo vive en nosotros, que ya no vivo yo más. ¿No? Yo ya no vivo, ahora vive Cristo en mí. Y eso no es una frase que deja sin habla a la otra vez, tiene que ser una realidad en nosotros. Dios, usted tiene que analizarse y yo me tengo que analizar, porque eso dice ahí en 1 Corintios 15, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros. Dios. Lo primero que nosotros tenemos que conocer en el Evangelio es a Cristo. Acá. No hay. Acá. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer su persona en mí. Yo quiero conocerlo, que Él produce en mí, en mi casa, con mis hijos, con mis nietos, con mi esposa. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero darle, cuando lo conozca a Jesús, le voy a dar el control de toda mi vida, de toda mi casa, de mis hijos, de todo le voy a dar el control al Señor. Porque qué mejor que Jesús se haga cargo de todo, ¿no? Entonces participamos de su cuerpo y de su sangre. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Come, Él también vivirá por mí. Él es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Doy gracias al Señor. Que usted pueda meditar, dominar esta palabra que el Señor puso. No es que queremos compartirla. Yo me doy cuenta que tengo más o menos 50 años en el Evangelio y me doy cuenta que tampoco prediqué a Jesús. Y eso es lo que hice viajes misioneros, campañas, pero muy poco prediqué a Jesús. Muy poquito. ¿No? Ahora esta última etapa de mi vida quiero dedicarla completa al Señor. Con mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. El Señor le bendiga, hermano. Amados hermanos, la palabra fue dada. Amén. ¿Y qué decimos nosotros? La palabra fue dada. Amén. ¿Qué significa? ¿No es cierto? Que corroboramos lo que se dijo. Todo lo que se dijo está en la Escritura. Amén. Y se expresa, amados hermanos, a la manera del don que Dios da a cada uno. Lo que importa, hermanos, es el contenido. Hay que meditar en esta palabra. Hay que pensar en esta palabra. Pero nosotros vamos a seguir poniendo los parlantes en la calle, ¿eh? Pero vamos a manifestar la vida de Cristo también. A las dos voces. Amén. Amados, yo veo a mi esposa y a Facundo, que eso se esté sacando aquí, yo voy a ver al pastor que es el que oficie la mesa. Amén. A los dos pastores, Nicolás. ¿Dónde dice aquí? Pues dice Nicolás. Hay que meditar en esta palabra, ¿no? Realmente fijémonos si Cristo realmente, ya sabemos que fue quebrado, si está creciendo ese tema. Estamos comiendo y crecemos. Ana va a venir el versículo aquí de la mesa del Señor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Miren su detalle nomás, miren, estoy muy detallista. Dice, esta es la copa, no dice las copitas.
esta es la copa. Y cuando dice el pan, dice, este es el pan. Habla de una copa, un pan. Amén. Los hermanos me están haciendo los versículos ahí. Y oficial. Amén, amado Dios. Abrimos nuestra Biblia en 1 Corintios 11:27. Si todos lo tenemos, decimos amén y le damos la victoria a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Versículo 23 del capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias por tu cuerpo, fue entregado. Y gracias por los beneficios que este cuerpo cargó sobre sí mismo para todos nosotros. Que cada hermano y cada hermana pueda recibir la vida eterna, Señor, la fortaleza, Señor, la capacidad que da en la vida para dar testimonio de ti, de tu Hijo en nosotros. Bendice, Señor, a todos aquellos que van a participar. En el nombre de Jesús. Amén.
nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí.
Y nos vamos a despedir. Gloria a Dios, Santo, te alabamos, te bendecimos, gracias. Te damos toda la Oremos. gloria. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias por esta reunión. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poder participar dignamente de tu casa, de tu padre, Señor. Es una fiesta para mí, Señor. Y mi corazón, Señor amado, se enchine de gozo, Señor, de poder participar con mis hermanos, Señor, en tu cuerpo y en tu sangre, Señor, haciéndolo de modo gratuito. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tú hiciste un sacrificio perfecto. Desde el cual para siempre, Señor. Te agradecemos por esto, Señor. Te ruego, Señor, que por salir de este lugar nos acompañes en tu pueblo, nos amares, Señor. Gracias por cada vida de cada hermano, Señor. Bendice sus hogares, Señor. Bendice sus familias, Padre de la gloria. Que ellos lleven la bendición. Que hoy pudimos participar contigo, Señor. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Desde ahora y para siempre, Jesús. Amén y amén. Amado